911, ¿dónde es su emergencia? Muchas gracias por acompañarnos este 28 de julio al Rescate del Alma. En su texto lema es el Salmo 9:11, que dice así: Cantad a Jehová que habita en Sión, publiquen en los pueblos sus obras, gracias a Dios. Y eso es nuestro objetivo, alabar a Dios, compartir lo que el Señor hace. Este ministerio es una gran bendición que tenemos de la Iglesia Cristiana Bíblica Agape para usted, ubicada en Coatzacoalcos, Veracruz, con mucho gusto para usted, para que juntos estudiemos la palabra de Dios, concretamente el libro de Apocalipsis. Es lo que nos hemos centrado en estos últimos días para hacer un estudio versículo a versículo y, bueno, disfrutar cada uno de los pasajes, contemplar qué es lo que va a suceder, qué dice la Biblia que va a suceder en días futuros que ya no están tan lejanos, por las cosas que vemos, por las noticias que vemos, porque todo está cumplido. Y bueno, necesitamos aferrarnos a Cristo Jesús. Queremos pedirle que por favor se quede con nosotros para que juntos estudiemos el tema de Apocalipsis, capítulo 13, es donde estamos, gracias a Dios, y con mucho gusto aprender para nuestra vida, por eso el refugio que el Señor nos da. Mi nombre es Jonathan Rodríguez, pastor de la Iglesia Agape. Le invito a quedarse a buscar a Jesucristo, nuestro rescatista bendito. A Él sea la gloria. Dios lo bendiga. 911, ¿dónde es su emergencia? Para mí es una gran bendición el poder estudiar la Biblia, ¿no cree usted? El libro de Apocalipsis es el último libro de la Biblia y, bueno, no pretendemos estudiar este sin antes haber estudiado o haber leído la Biblia anteriormente por completo, para que juntos vayamos aprendiendo lo que dice el Señor. Entonces, usted piensa que puede empezar la Biblia leyendo Apocalipsis, bueno, va a crear mucha confusión en su corazón, pero con mucho gusto, a través de la palabra de Dios, estamos dispuestos a contestar cualquiera de sus preguntas. Apocalipsis 13, leímos los primeros versículos y los voy a leer solamente para entrar en contexto. Y yo me paré, dice el apóstol Juan, sobre la arena del mar, y vi una bestia del mar subir, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cuernos 10 diademas, y sobre las cabezas de ella nombre de blasfemia. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como de león, y el dragón le dio su poder, y su trono, y grande potestad. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, y la llaga de su muerte fue curada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado la potestad a la bestia, adoraron a la bestia, diciendo: ¿Quién es semejante a la bestia? ¿Quién podrá lidiar con ella? Y fue dada boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y le fue dada potencia de obrar 42 meses. Bien, este es el pasaje que estudiamos la semana pasada. Bien, tiene una herida mortal, es lo que decíamos, esta bestia. Y la bestia que se menciona aquí, bueno, es el anticristo que estamos mencionando, y fue sanada de su herida mortal. El dragón le da la autoridad, el dragón le da su respaldo satánico, y entonces la gente le tiene miedo o le adora, por eso es que le sigue. Ninguna fuerza humana podrá luchar contra ella, porque dirá grandes blasfemias y se adjudicará el nombre de Cristo Jesús, así él buscará robarlo. Y bueno, dice ahí el versículo, dice ahí, este respaldo satánico, ¿quién podrá luchar contra la bestia? ¿Quién podrá enfrentarla ante el miedo que causa, ante la fuerza militar que tiene, ante la influencia mundial que tenga? Nadie podrá enfrentarla. Dios tiene destinado su momento, que será hasta Armagedón, para ponerle a un alto. Ese es el final engañoso de la religión de Satanás, en la cual ella asumirá el lugar, Satanás, el lugar de Dios Padre. Ella lo tomará así, lo usurpará. La bestia o gobernante mundial usurpará el lugar de Dios Hijo, y junto al falso profeta formarán la Trinidad satánica. Eso sucederá durante la segunda parte de la gran tribulación. Ahí dice 42 meses y medio, que son 3 años y medio. La usurpación blasfemia continuará así 42 meses, durante los cuales la bestia dirá blasfemias contra Dios, así como contra el cielo y los moradores de la tierra. Se enojará con todo, destruirá todo y impondrá con violencia su dominio mundial. Así es, recuerde que estas blasfemias puede ser o un insulto declarado, una majadería, no sé, o peor, lo que está haciendo la bestia, es decir, yo soy
el Mesías. Eso es una blasfemia, eso no es un nombre que le corresponde a él. Yo soy la raíz de David, yo soy el que están esperando, pueblo de Israel. Y bueno, mucha gente le creerá, pero al ver las desgracias que hace y cómo la bestia engaña a la gente, quiere destruir al mundo y cómo es cruel con los que no reciben la marca de la bestia, bueno, mucha gente, pues no es que se rebele, simplemente le tendrá miedo y no le podrá poner un alto, ¿no? Bueno, terrible lo que va a suceder ahí. Versículo 6, aquí estamos. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar su nombre y su tabernáculo y a los que moran en el cielo. Eso es lo que hace la bestia, lanza blasfemias, le repito, contra Dios, se burla del nombre del Señor, habla de las cosas celestiales. Y bueno, en el objetivo de querer mostrar que es más poderoso que el Dios del cielo, en el objetivo de querer demostrar que Él tiene el dominio de todo, Él insulta a Dios y Dios lo permite. Durante 42 meses el Señor lo permite. 42 meses, 3 años y medio. A veces uno piensa, mi tribulación ya lleva 2 semanas, llevo 4 meses con tribulación y necesito salir. Bueno, el Señor se toma su tiempo cuando Él quiera establecer su juicio, cuando Él quiera ponerle un alto a Satanás, lo hará y Él no podrá poderle decir al Señor, ¿qué haces? Nadie puede decirle. Dios permite muchas cosas para que la gente lo siga, para que la gente que quiera rechazar a Cristo Jesús, porque mucha gente será salva, será perseguida por la bestia, por supuesto, pero mucha gente dará su vida por Jesús. Comprenderá que lo que está sucediendo, el anticristo no es el Mesías, que el anticristo es la bestia, que las profecías de la Biblia lo habían dicho así, especialmente en Apocalipsis y en Daniel y Mateo también, en los evangelios. Jesús hablaba acerca de el reino de los cielos está llegando. Bueno, la bestia enfrentará a todo aquel que no lo adore. No habrá opción. Hoy mismo, seguir a Cristo Jesús es lo que nos muestra qué va a suceder después de nosotros, después de morir. Aceptar a Cristo es vida eterna, el reino de los cielos. Rechazar a Cristo es condenación eterna, el infierno, y después de lo que sucede durante la gran tribulación, será el lago de fuego. La Biblia lo menciona, el infierno es un tema que menciona la Biblia profundamente. Jesús principalmente habla acerca del infierno. La decisión que tomemos hoy de aceptar a Cristo o de rechazarlo es la que el Señor nos deja a nosotros. Cada uno tiene su elección. Si aceptamos hoy a Cristo Jesús, tendremos la vida, escogemos la vida. Si rechazamos a Cristo, bueno, la ira de Dios está sobre nosotros y no habrá manera de salvarse. Mucha gente piensa que, bueno, aunque me muera, si me oran, si me ponen ahí veladoras encima, si reencarno. No. La Biblia dice que una vez, de Hebreos 9:27, está establecido los hombres que mueren una vez y después de esto el juicio. Una solamente muere una vez, no hay reencarnación. Después de eso viene el juicio. Ese es enseguida, porque así también viene la vida eterna, es enseguida también. Y bueno, la bestia no está dejando a las personas elegir voluntariamente, les está poniendo prácticamente el cuchillo en el cuello. Y por eso mucha gente se tatuará, se imprimirá en sus manos derechas y en su frente el 666. Algunos por miedo, algunos porque si no lo tienen esa marca, pues no podrán comerciar, no podrán vender, no podrán comprar. Y bueno, por supuesto, ya hay mucha gente hoy que con mucho gusto adora a la bestia, eso es innegable. Ellos son los que principalmente pondrán la marca en la frente, ¿no? Mencionándolo así. ¿Qué se le permite a la bestia? Bueno, versículo 7, esto es tremendo. Y le fue dado hacer guerra contra los santos y vencerlos. También le fue dada potencia sobre toda tribu, pueblo, lengua y gente. Bueno, perseguirá a los creyentes. Ya no es la iglesia fue raptada antes de empezar la gran tribulación. Pero la gente que rechace a la bestia y siga a Cristo, bueno, será perseguido, serán cazados. Y muchos de ellos serán vencidos, serán muertos. No sé, no tengo idea, no lo especifica la Biblia, pero quizá haya alguna nación que intente defenderlos, no sé, alguna potencia mundial que intente defenderlos, y sin embargo la bestia los va a destruir. Para él le fue dada potencia sobre toda tribu, pueblo, lengua y gente.
esta potencia, este respaldo es del diablo. El diablo existe, sí. Mucha gente cree que el diablo es un mito solamente. Hay religiones, hay doctrinas que enseñan acerca de que el diablo no existe. Sin embargo, Jesús en Mateo 4:4 y en Lucas 4 habla acerca de cómo el diablo tienta a Jesús. Y Jesús habla con el diablo y tiene un diálogo así. En Job también. El mundo entero, al ver la potencia militar, tendrá con miedo y ver la globalización económica, que es lo que siempre ha querido, cómo la manipulará. Y el respaldo de Satanás quedará absorto, asombrado ante el anticristo, ante la bestia. De manera que se convertirá la bestia en el gobernante mundial sobre toda tribu, pueblo, lengua, gente y nación. Tal como lo había profetizado Daniel 7:23, lo cual leímos la semana pasada. Y dice ahí, 7:23, dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente a todos los otros reinos. Y a toda la tierra devorará, algo global, la trillará y la despedazará. ¿Cree usted que la bestia quiere las cosas para que le vaya bien al mundo? No, la bestia quiere ver arder el mundo. Mostrará durante la primera parte de la gran tribulación, los primeros 3 años y medio, una cara de amabilidad, buscará darle solución a algunos problemas ambientales, algunos problemas culturales, algunos problemas con el respaldo que tiene del diablo, por supuesto, de quizás hasta de enfermedad, de resurrección, ¿no? Pero de enfermedad quizás. Aparentemente habrá una cierta paz, habrá menos gente, habrá más comida, no lo sé, buscará él darle alguna solución así. Sin embargo, a la mitad de la gran tribulación, entonces mostrará su cara y la trillará, ese evento de estar ahí golpeando la arena, para poder ahí meter la semilla, y él lo que quiere meter es su odio, eso es lo que quiere, así trillará a los reinos. Además de que logrará dominar a todo el mundo, también va a abolir a todas las demás religiones, haciéndolas una, exigiendo que lo adoren a él solamente. Puede ser esto o es a través del ecumenismo y el sincretismo, una a todas las religiones en pos de él, que al principio va a ser pacífico, pero después será violento, será salvaje. A estas personas les digo que la Biblia dice que su sueño se hará realidad. Mucha gente ha dicho, ¿cómo no están todas las religiones en una? Para que haya paz, para que todas las religiones se amen y todos nos agarremos de las manos y estemos cantando, ¿cómo va a haber paz? ¿Cómo va a haber armonía entre la luz y las tinieblas? Dice el apóstol, pero ¿cómo va a haber comunión entre Cristo con Belial? No puede ser eso. ¿Cómo puede haber amor entre las religiones que han cazado, que han masacrado inquisidoramente al pueblo del Señor? Los han perseguido así. A muchos de cristianos también murieron durante esos eventos. Persiguieron también a brujas. Bueno, eso es otra cosa. Sin embargo, Dios en la gracia no manda a castigar así a los que no lo sigan. Nunca manda a la iglesia en el Nuevo Testamento a matar a alguien que sea bruja. En el Antiguo Testamento una ley, pero en el Nuevo Testamento no lo menciona así. Bueno, ¿cómo va a haber paz? ¿Cómo va a haber perdón? ¿Cómo va a haber armonía? Porque no se arrepienten, lo siguen haciendo, siguen casando a la iglesia de Dios. A las personas que viven así, bueno, por fin, las que tienen ese sueño de que por fin hay una religión, la bestia lo va a lograr. Desde la secundaria yo recuerdo que ahí escuché la primera vez la palabra ecumenismo y bueno, parecía una buena idea, parecía que todo fuera armonía, pero bueno, la verdad es que cuando alguien dice Dios te bendiga, es una manera muy subjetiva de decirlo. Cada uno tiene un Dios diferente. Para algunos su Dios es Alá, para otros su Dios es la religión de Buda, para otros es Cristo, y aún como Cristo, para algunos Cristo es el Hijo de Dios, para otros Cristo es el Arcángel Miguel, lo cual ya es otra religión, para otros Cristo es el hermano del diablo, lo cual es otra religión, para otros Jesús es el unigénito del Padre, y bueno, y para mucha gente es otro tipo de creencia, para otra gente su Dios es el alcohol, su Dios es la religión, su Dios es las tradiciones, que de manera que aunque la Biblia contradiga lo que las tradiciones dicen, no dicen, yo impongo mi tradición porque así me enseñaron mis abuelos. Pero mira, amado, mira, amigo, la Biblia dice esto que debemos honrar, no me importa. ¿Cuál es el Dios que sigue? No puede haber comunión entre el cristiano, entre la fe cristiana y la persona que dice muy
Eso meramente Dios te bendiga. Dice 2 de Tesalonicenses 2, 3 y 4. Nadie les engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. No vendrá Jesús sin que antes suceda esto. Y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Cuando venga Jesús en su retorno, gracias a Dios, primero en el rapto se quedará el Señor en las nubes y ahí lo alcanzaremos, dice la Biblia. Y cuando venga a establecer su juicio será en Armagedón, donde sí vendrá a la tierra. No vendrá sin que antes venga la apostasía, el Señor, y se manifieste el hombre de pecado. Ese es el anticristo, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Por eso es que yo personalmente entiendo que aquí, y mucha gente también, que el anticristo no va a decir, soy ateo, no va a decir, odio la religión, no, él va a decir, yo soy el Mesías. La Biblia le menciona anticristo, pero él dirá, yo soy el Mesías. El Mesías nació hace 2000 años, aunque es eterno, gracias a Dios. Dice Apocalipsis que Él es el principio y el fin, el alfa y el omega. Se encarnó hace 2000 años, pero Él dirá entonces ahí, durante la gran tribulación, yo soy el Mesías. Y así dirá, adóreme, sígame. Y al ver el respaldo que tiene Él del poder del demonio, la Biblia lo aclara así. Él no va a decir, me está respaldando Satanás. No creo que lo diga así, no sé, quizá ya en su grupo más cercano, quizá sí. Pero para que la gente le crea, va a decir, me respalda Dios. Y los engañará. La gente es tan voluble, la gente es tan fácil de engañar, la gente es tan fácil de manipular, los jóvenes son tan fáciles de manipular. Solamente diciendo unas 2 o 3 verdades y después de ellas 2 verdades, una mentira, la gente ya empieza a creer como si las 3 cosas fueran verdad. Somos tan fácilmente de engañar, pero por eso Dios nos dejó su palabra escrita, para que nosotros nos nutramos de ella y no seamos movidos por cualquier viento de doctrina, sino para que nos aferremos nosotros a lo que dice la palabra de Dios, porque si no nos van a engañar. Yo le puedo engañar, y por eso le pido que usted busque su Biblia, y hoy no se lo dije, pero le pido que busque su Biblia para que siempre leamos lo que dice la palabra de Dios. No nos crea solamente porque ya tenemos una corbata, porque traemos una Biblia, porque nos paramos en un púlpito, porque mi denominación religiosa me dice que ya yo soy ministro. No, lea usted la Biblia por su bien. Busque a Dios. Lea lo que dice el Señor y crea lo que dice la palabra de Dios. Muchos sueñan, les digo, con una iglesia universal, global. Pero qué paz, repito, puede haber entre los asesinos que no se arrepienten y los que predican del amor de Jesús. No puede haber ninguna relación ahí. ¿Qué paz puede haber entre los que aman a Dios y los que aman el dinero? ¿Qué paz? En el libro de 2 de Reyes, una historia del Antiguo Testamento, un rey llamado Joram dejaba que su madre contaminara a Israel con su idolatría, y ve como un siervo celoso de Dios va a buscarlo a caballo. Su nombre era Jehú, el siervo de Dios. Y dice 2 de Reyes 9:22. Lo voy a resumir. Dice así: Cuando vio Joram el rey a Jehú es el siervo de Dios, dijo, ¿hay paz, Jehú? Y respondió, ¿qué paz con las fornicaciones de Jezabel tu madre y sus muchas hechicerías? Entonces Joram volvió las riendas y huyó, y dijo a Ocosías, era el rey de Judá, era otro rey, traición, Ocosías, eso fue lo que dijo Joram, Ocosías. Pero Jehú entesó su arco e hirió a Joram entre las espaldas, y la saeta salió por su corazón y él cayó en su carro. ¿Qué paz puede haber entre las hechicerías, entre las fornicaciones y Dios, el Dios de la Biblia? ¿Qué paz puede haber entre el satanismo, el horóscopo, la brujería y Dios? No puede haber. Hay religiones que se autonombran cristianas y la gente, mientras más se compromete, lo que te invita es a la brujería. Aún la brujería tiene su religión, tiene la religión que lo abraza, lo pone como si fuera una envoltura, así lo pone, una cobertura. Y usted sabe cuál es. No puede haber comunión entre los que aman a Dios y los que fornican y nunca se arrepienten. Ni entre los que adoran a Dios y los que practican la hechicería. No va a haber comunión de Dios, no va a haber bendición de Dios, pero sí hay un respaldo. El diablo. Es del diablo ese respaldo.
El apóstol Pablo dice así en 1 Corintios capítulo 6, versículos 14 al 16. ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Ninguno. ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? No hay, o hay luz o hay tinieblas. ¿Y qué concordia Cristo con Belial, con los demonios? Ninguno. ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? No puede haber ninguna relación. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? No la hay. Es cierto, entre el creyente y el incrédulo puede haber una relación de familia, puede haber una relación de sangre, una relación laboral, pero lo que está diciendo espiritualmente, no hay, no están en sintonía, no hay armonía. A veces algunos les hablamos acerca del amor de Dios, de cómo el Señor restaura corazones, cómo el Señor puede lograr vencer el alcoholismo y el vicio que usted tiene, que se tenga. Y bueno, la gente no lo cree, lo rechaza, se burla, se da la espalda. Sí. Sin embargo, es nuestra responsabilidad compartir del Señor, porque en algún momento eso que están defendiendo a capa y espada les reventará en la cara. Les dejará sangrando su corazón. Marchitará sus negocios, la felicidad de su vida. Y entonces ahí cuando el creyente debe de compartir la palabra de Dios que da esperanza, rogando que esa persona acepte a Cristo y vea las maravillas, las delicias que Dios tiene para él. Por eso necesitamos nosotros aferrarnos a lo que dice la palabra de Dios y darnos cuenta que la bestia puede vencer a los creyentes. Lo hará. Dios lo permite. Dios no le pone un alto. Será hasta Apocalipsis 19 cuando el Señor le ponga un alto a la bestia. Sobre toda potencia, sobre toda tribu, sobre todo pueblo y sobre toda lengua y gente, le fue dada la autoridad a la bestia para vencer y para destruir. Qué delicado, qué terrible, qué tremendo. Versículo 8 de Apocalipsis 13:8. Y todos los que moraban en la tierra le adoraron, por supuesto, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, el cual fue muerto desde el principio del mundo. Todos los moradores de la tierra, bien, son perseguidos los creyentes, todos los moradores de la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida, los que rechazan, los que aceptan la marca de la bestia, por supuesto, todos ellos lo adoran, se humillan. Hoy ya hay mucha gente que hasta al suelo, con tal de buscar dinero o algún favor, lame las suelas de sus jefes, situación tan delicada. Bueno, acepta la religión del sindicato porque si no me desafilian, no sé. Tenemos que dar color por el Señor, tenemos que honrar a Dios con nuestro corazón. Así como se pide respeto para muchas cosas, también pedimos respeto para nuestra creencia, para la forma en la cual nosotros queremos adorar a Dios. Las manifestaciones demoníacas de la bestia hará que se convierta en un objeto de culto junto a Satanás, la cual es la fuente de su poder. El propósito de la serpiente antigua, que es el diablo, siempre ha sido recibir la adoración. Eso es lo que siempre ha querido, que solo debe darse la adoración a Dios. Pero aquí, por fin logrará lo que él quería desde Isaías 14:14, que se narra como la rebelión de Satanás. Dice, seré semejante al Altísimo. El orgullo, la soberbia, la vanidad, esta forma final, engañosa de religión de Satanás, diciendo yo por fin tengo lo que se le debería de dar a Dios, claro, a base de amenazas, en la cual asumirá el lugar de Dios Padre y la bestia intentará usurpar la posesión de Jesucristo. Todos los moradores de la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, todos ellos lo adorarán. Los que están escritos en el libro de la vida del Cordero, bueno, es el pueblo del Señor, los redimidos a través del Cordero. Jesús es el Cordero de Dios, dijo Juan el Bautista, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Desde cuándo existe el libro de la vida? Bueno, tenemos aquí, entiendo aquí desde el principio del mundo. En él está registrado todos los que han sido perdonados mediante el sacrificio del Cordero. Y usted sabe, desde el principio, a Adán, Eva, Abel, ofrecían sacrificios de corderos, para así el Señor les enseñó. ¿Quién más les iba a enseñar cómo encontrar un sacrificio hacia el Señor? Dios les enseñó para que así ellos tuvieran comunión con Dios. Y ese cordero fue el símbolo de Jesucristo, que es el Cordero de Dios. ¿Desde cuándo existe el libro de la vida del Cordero? Bueno, les digo, desde el principio. Y aquí entendemos que indica la extensión universal al gobierno de la bestia, así como la forma final que adoptará esa religión satánica por fin durante la gran tribulación, durante estos 7 años, especialmente los 3 años y medio, la bestia
mostrará lo que es. Por eso se les menciona así, la bestia. Solo aquellos que vienen a Cristo serán librados de la condenación que se avecina, ¿sí? Serán perseguidos, muchos de ellos serán apresados y por supuesto que serán torturados. Y ya desde la Biblia ya se menciona cómo había personas que para que negaran al Señor no era solamente, bueno, voy a acabar con tu vida. No, los martirizaban. Ya lo hacían. Los césares lo hacían. ¿Sí? La Inquisición lo hacía. Desgraciadamente sí. Solo aquellos que vienen a Cristo, le digo, serán librados de la condenación eterna, pero serán perseguidos. Algunos se esconderán. El pueblo de Israel, muchos de ellos, leímos la semana pasada, que serán protegidos por el Señor, por las dos alas del águila, los protegerá así, porque habrá gente que se salve durante la gran tribulación. ¿Sí? Ellos serán los que entrarán en su cuerpo físico, entrarán al milenio de paz y engendrarán ellos hijos. Bueno, la palabra de Dios necesitamos nosotros aprender de ella, a darnos cuenta a qué le estamos dando culto en nuestros hogares. No solamente a quién decimos que adoramos, sino en verdad a quién estamos siguiendo, las enseñanzas de quién. Hoy no se ha manifestado la bestia, hoy todavía no es la gran tribulación, hasta este momento, no sé, al rato. Yo espero que sí, venga Cristo Jesús y a su iglesia, yo espero que sí. Eso, así termina la Biblia, ven Señor Jesús, Maranata, ven Señor Jesús. Pero hoy que tenemos esta bendición, esta paz, este refugio, gracias a Dios, la bendición de que usted puede estar cómodamente viendo este video, es una bendición que tenemos en nuestro país y hay países en donde no se pasan filtros, las creencias, la fe pasa filtros de calidad de algunos gobiernos, entonces son detenidos la forma en la cual profesan su fe. Bueno, tenemos nosotros que honrar al Señor, tenemos nosotros que mantenernos fieles a Dios, tenemos que darnos cuenta que la soberbia, lo que hace el enemigo, se transforma en ángel de luz, quiere engañarnos, quiere atraparnos, quiere mostrarnos la solución a su manera, atándonos a condenación eterna. Es por eso que necesitamos nosotros aprender, como dice el apóstol Pablo, porque no ignoramos las maquinaciones del diablo. No estamos tampoco buscándolas, ni estamos nosotros estudiando brujería, no. Sabemos que el diablo es traidor, sabemos que el diablo es calumniador, es engañador, lo sabemos, pero sabemos dónde está la vida. Hagamos una pausa para darnos cuenta que necesitamos buscar a Cristo. Él es nuestro refugio, Él es nuestra paz. Junto a aguas de reposo nos hará descansar si nos aferramos a Él. Y entonces encontraremos que esto que estamos estudiando solamente quedará así, como enseñanza, como algo que sucederá y no lo veremos. Pero si usted lo está viviendo y está pasando un momento difícil y ya está dentro de la gran tribulación y está viendo sus videos, necesita usted aferrarse a Cristo, pero será perseguido. Busque al Señor, escóndase, junte comida. Tenga mucho cuidado a quien le dice que es cristiano. Que Dios muestre que es Él, pero usted salvará su vida si usted se niega a seguir a la bestia. El Señor se salvará su vida eterna si usted se niega a seguir a la bestia. Vamos a hacer una pausa y ahorita continuamos. 911, ¿dónde es su emergencia? Cristo, grande Salvador. Poderoso Señor, por eso te canto, pues me has dado la vida, me has dado la paz y la salvación. Vamos a cantar arriba. Cristo, grande Salvador, poderoso Señor. Pues me has dado la vida, me has dado la paz y la salvación. Vive y disfruta de la paz que Él te da. Comparte
912, ¿dónde es su emergencia? Gloria a Dios. Sí, le debemos alabar siempre a nuestro Dios. Continuemos, gracias a Dios. Espero que le sean de bendición a ustedes estos textos, estos pasajes, gracias a Dios. Siempre leamos la Biblia y nada más la leemos porque tenemos que cumplir algún calendario. Leamos la Biblia y busquemos decir, Señor, ¿qué me quieres enseñar? Estamos en Apocalipsis 13 y leamos el versículo 9. Esta frase es conocida. Si alguno tiene oído, oiga. ¿Qué frase? Así como Jesús llamó a las 7 iglesias al principio en Apocalipsis 12, bien, capítulo 3, así en Apocalipsis 13, en la segunda mitad de la gran tribulación, así durante ese tiempo, Jesús sigue llamando a la gente para que lo busquen, para que se arrepientan, para que lo oigan a Él y no a la bestia. Y hoy lo sigue haciendo a través de todo aquel que comparte el Evangelio, en esta ocasión, a través de este siervo. Actualmente muchos sueñan con una iglesia universal, les digo, y una religión global. Ese es el sueño que se realizará durante la gran tribulación, pero será la religión de Satanás, y blasfema, usurpadora. En tal situación se da la exhortación para que el mundo se aleje de la bestia y vuelva a Dios. En todas las edades Dios ha hablado a los que quieren oír, no a los que pueden oír, sino a los que quieren oír. Hay mucha gente que es sorda y sin embargo es cristiana. Y este es el concepto que frecuentemente se menciona en los evangelios. En Mateo 11:15, por ejemplo, dice Jesús, y lo dice varias veces en los evangelios, que no voy a mencionarlas todas, pero solamente una: el que tiene oídos para oír, oiga. El que quiera escucharme, escuche, reciba mi doctrina. Es lo que está diciendo Jesús. En contraste con la invitación que hace en Apocalipsis 2 y 3, cuando se menciona a las 7 iglesias, bueno, es notable que aquí no se menciona la iglesia. En Apocalipsis 13 ya no está la iglesia no se menciona durante la gran tribulación. En Apocalipsis 3:22, así es el último llamado a la iglesia de la Odisea, y así termina. Aún a la iglesia de la Odisea, que era tibia y que Dios dice, porque ni eres fría ni eres caliente, te vomitaré de mi boca. Aún a ellos le dice Jesús, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, para que se arrepientan. La gran tribulación se narra a partir de Apocalipsis 4, el capítulo 19, y es hasta la despedida de Apocalipsis y del canon bíblico que se vuelve a mencionar la iglesia hasta ese lugar. Es en Apocalipsis 22:16, que dice así: yo, Jesús, he enviado a mi ángel para darles testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz del linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Detallaremos ese texto cuando lleguemos, porque ese texto es una advertencia que corta de tajo la línea del tiempo. Esta frase, el que tiene oído para oír, oiga, el Señor la ha dicho. Fue una advertencia para Juan y los cristianos de los últimos 2000 años. Es una advertencia vigente para la iglesia que está hoy esperando el rapto, que estamos esperando el rapto. Y será probablemente la última advertencia para los que viven dentro de la gran tribulación, después en la segunda mitad de la gran tribulación, para que se arrepientan, vengan, oigan. Eso es lo que el Señor está diciendo, para que ellos se arrepienten y dejen su pecado. Como habíamos mencionado, Daniel es un profeta que nos habla acerca de lo que sucederá durante la gran tribulación. Y muchas veces leemos los primeros 6 capítulos en donde habla de Daniel y sus amigos, su equipo de oración, que era Ananías, Azarías y Misael, cómo Dios libra a Daniel estando en el foso de los leones, y a sus amigos, cómo el Señor los libra del horno de fuego. Y siempre nos quedamos Daniel 1-6 y decimos, qué bellas historias. Pero de ahí, del 7 en adelante hasta el 12, habla acerca de las profecías. Y hoy vamos a leer Daniel capítulo 8, conocida como la visión del carnero y el macho cabrío. ¿Por qué? Porque es necesario darnos cuenta de cómo encaja las profecías del Antiguo Testamento con Apocalipsis. Recuerda, estamos en la segunda mitad, en Apocalipsis estamos leyendo la segunda mitad de la gran tribulación. La bestia está en su apogeo. Y bueno, dice así, Daniel capítulo 8, versículo 1. Dice así: vi en el año tercero del reinado de Belsasar, me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes, en el capítulo 7, en la cual detallamos la semana pasada. Y vi en visión, y aconteció cuando vi que yo estaba en Susán, que es cabecera del reino de la provincia de Persia. Y vi pues en visión estando junto al río Ulai. Bueno, esto es importante, porque el nombre de Belsasar existe,
El rey era un rey de Persia, por supuesto. Y este nombre llamado Ulay actualmente es llamado Karum, o está en Irán, Karum, así es. Es un río que actualmente existe, no es un río que ahí se inventaron, no, así se llamaba anteriormente y ahora se llama Karum, así es. Porque la Biblia es un libro que puede encontrarse en los lugares de manera geográfica, y eso doy gloria a Dios. Cada vez que encuentro así un nombre, doy gloria a Dios. Hay libros que millones de personas creen y son lugares que no pueden identificarse. Hay personas que dicen otros planetas, y así tienen sus doctrinas, pero no pueden identificarse, dan nombres de otros planetas que no pueden identificarse, pero la Biblia nos narra de lo que sucede en nuestro mundo, geográficamente ubicable. Alcé los ojos, versículo 3, y miré y he aquí un carnero que estaba delante del río, el cual tenía 2 cuernos. Y aunque eran altos, el uno era más alto que el otro, y el más alto subió a la postre. Bien, en este capítulo 8 de Daniel, al final del capítulo, y lo vamos a enlazar, porque Daniel no entiende lo que está viendo, así como nosotros. Entonces, ¿qué hace? Pregunta, Señor, explícame lo que está viendo. Y Dios le da la explicación, gracias a Dios. Esa es una gran bendición. Dice que Él le iba a enseñar. Dice, versículo 18. Ahorita regresamos al versículo 3. Estando Él hablando conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro, y Él me tocó, me hizo estar en pie. Y dijo, he aquí yo te enseñaré lo que ha de venir en el fin de la ira, porque el tiempo se cumplirá. Va a encontrar, ¿verdad?, la aplicación de qué es lo que está viendo. Este es el versículo 20. Aquel carnero que viste, el que estamos leyendo en el versículo 3, que tenía cuernos, son los reyes de Media y de Persia. Eso es lo que dice, versículo 3. Y alcé mis ojos y miré aquí un carnero que estaba delante del río, el cual tenía 2 cuernos. Y aunque uno era más alto que otro, uno más fuerte que el otro, el uno era más alto que el otro. Y el más alto subió a la postre, reinos de Media y de Persia. Aquí da la explicación. Pues el mismo capítulo da la explicación, gracias a Dios. Por eso hilamos el capítulo 7 también con los reinos que mencionamos, los de los medos y los persas, los de las 4 bestias, también lo mencionamos así. Porque en Daniel, yo sé que esto es un poco difícil de entender, pero en una ocasión, en el libro de Daniel, el Juan Nabucodonosor tiene un sueño en donde tiene una imagen, ve una imagen de cabeza de oro, veo unos brazos de plata, veo unos muslos, dice ahí, de bronce, y unas piernas de hierro, y unos pies y unos dedos de hierro y barro cocido. Y Daniel le dice así, esa es la profecía, tú eres la cabeza de oro, Babilonia, los brazos son los medos y los persas, lo que venía en el siguiente reino que los conquistaría. Después de ello, Grecia, que principalmente utiliza el bronce, viene y los conquista. Ese es el vientre y los muslos. La pierna es lo que usa el hierro. Roma utilizó hierro, qué casualidad, ¿no? Y después los dedos que están mezclados entre hierro y barro cocido, porque no se sabe quién tiene un dominio mundial. Como hoy no se sabe hasta el día de hoy quién tiene el dominio mundial. Algunos dicen que Estados Unidos, económicamente y militarmente, otros dicen que Rusia, otros dicen que Chile, otros dicen que la OTAN, no sé, otros dicen que Reino Unido, y así se mueven, no sé, otros dicen que los Emiratos Árabes, no lo sé. Pero aquí nos está describiendo qué es. Por eso le digo, esa visión de Nabucodonosor, de esos reinos. En el capítulo 7 también se mencionan 4 veces. Y aquí estamos leyendo otra vez que se menciona a estos reinos. Otra vez lo mismo. Versículo 4, estamos ahí. Reino de los medos y los persas, lo cual Belsasar está ahí. Y vi, versículo 4, que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al mediodía, al reino de los medos y los persas, y que ninguna bestia podía parar delante de él. Él las aplastaba, ni había quien escapase de su mano, y hacía conforme a su voluntad, y se engrandecía. Y estando yo considerando, he aquí un macho de cabrío venía a la parte del poniente, sobre la haz de toda la tierra, el cual no tocaba la tierra, y tenía aquel macho de cabrío un cuerno notable entre sus ojos, el macho cabrío. ¿Y quién es este macho cabrío? Bueno, el mismo capítulo nos dice quién es este macho cabrío, versículo 25. Y el macho cabrío es el rey de Jabam, el cuerpo grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Bien, la versión revisada dice que el macho cabrío de Jabam es Grecia, el macho cabrío es el rey de Grecia. La versión revisada dice, sí, es Grecia, listo. El cual, si geográficamente buscaré poner un mapa,
los medos y los persas, ¿dónde estaban gobernando? Bueno, este reino viene así, a conquistarlos desde el lugar geográfico que menciona la Biblia, gracias a Dios, y viene y los ataca así. El poniente viene desde ahí. Versículo 5, era un rey lo que venía del poniente. Y bueno, Grecia está al poniente de lo que es el río Ululay, de donde estaban los medos y los persas, serán ahí, al poniente de Jerusalén también, porque será Grecia. Gracias a Dios, que perfecto, encaja todo. Este es el macho cabrío. Versículo 6. Y vino hasta el cuerno que tenía los dos cuernos, al carnero que tenía los dos cuernos, el cual había yo visto que estaba delante del río, y corrió contra él con la ira de su fortaleza. Grecia peleando contra los medos y los persas. Y lo vi que llegó junto al carnero y se levantó contra él, y lo hirió y quebró sus dos cuernos, porque en el carnero no había fuerzas para parar delante de él. Lo derribó por tanto a tierra, y lo holló, y no hubo quien librase al carnero de su mano. Versículo 8. Y se engrandeció en gran manera el macho de cabrío, el rey de Grecia. Y estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar subieron otros cuatro maravillosos hacia los cuatro vientos del cielo. Bueno, ¿quién es el máximo esplendor de Grecia? Es Alejandro el Magno. Alejandro el Magno viene y conquista a los medos y los persas, todo el reino que podía conquistar. Y dice, y estando en su fuerza, en la mayor de su fuerza, usted conoce, Alejandro el Magno muere siendo muy joven, menos de 40 años, 33 años murió, 36 años, no sé, 34. Murió Alejandro el Magno y él estaba triste porque decía, ya no hay más lugar hacia dónde conquistar, pensaba él, ¿no? Claro, faltaba América, por supuesto. En su criterio ya no había más lugar para conquistar. Y él se engrandece así, y estando en su mayor fuerza, fue muerto, murió ahí. Y a su muerte se divide Grecia en 4 reinos. Los Ptolomeos, los Seleucas estaban ahí. Se divide hacia los 4 vientos, norte, sur y este, oeste. Así se divide el reino de Grecia. Esto se lo está diciendo Daniel, lo está recibiendo en épocas de Belsasar. Es lo que va a suceder en un futuro próximo, cercano para ellos. Pero es también lo que estamos leyendo. Ahorita lo vamos a ver cómo se lee esto con Apocalipsis. Entonces, gloria a Dios, mucha gente dice, ya no quiero saber nada de Daniel, no solamente las historias, pero esto es profecía. Dice ahí, estos 4 carneros, da la explicación, versículo 22. Y que fue quebrado y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos sucederán de la nación, mas no con la fortaleza de él. Es cierto, se divide el reino de Grecia por sus generales. Y bueno, ya no pueden ellos tener la fuerza como si hubieran estado unidos, ya que los uniera Alejandro el Magno. Y eso fue lo que sucedió. Esto es historia, el Señor lo profetiza así. La Biblia no es un libro histórico, pero contiene historia. Versículo 9. Y del uno de ellos salió un cuerno pequeño, el cual creció mucho al mediodía y al oriente y hacia la tierra deseable. Y engrandecióse hasta el ejército del cielo. Este es principalmente, aunque tiene una aplicación histórica, también es principalmente se conocemos como la bestia. Este es el que conocemos, el cuerno pequeño. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo, lo que está haciendo la bestia. Ya esto ya es futuro, eso ya no va a suceder hoy. Y parte del ejército de las estrellas echó por tierra y las holló. Bueno, recuerde que leímos en Apocalipsis 12 cómo la bestia, Satanás, una vez que es expulsado del cielo, él es expulsado junto con todos sus demonios. Así es, aún contra el príncipe de la fortaleza se engrandeció, porque la bestia va a decir, yo soy Dios, yo soy el Mesías. Y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. La bestia, a mitad de la gran tribulación, cesará el sacrificio, y entonces ahí es cuando se levantará Jerusalén. Pues no podrá hacerle frente, pero entonces serán perseguidos, porque será quitado el sacrificio que había hecho durante los primeros 3 años y medio de la gran tribulación. ¿Se da cuenta cómo encaja todo perfectamente? Dice ahí versículo 12. Y el ejército le fue entregado a causa de la prevaricación sobre el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso, y le sucedió prósperamente. Todo lo que él hizo fue prosperado. Durante los 3 años y medio la gran tribulación será así lo que va a ser la bestia. Todo lo que él hace prosperará. Toda la gente que quiera seguirlo, lo seguirá por temor, y en algún sentido prosperará, quizá económicamente, y para mucha gente eso es lo único que importa. Eso tiene una aplicación porque dice el versículo 23, y al cabo del imperio de estos, cuando se cumplan los prevaricadores, levantará un rey alto de rostro,
entendido en dudas, entendido en enigmas, y su poder se fortalecerá, dice ahí, se fortalecerá más, no con fuerza suya. ¿Por qué? Porque la fuerza y el respaldo que recibe la bestia, por eso se explica perfectamente, es un respaldo de Satanás. Lo que estamos leyendo en Apocalipsis no es su fuerza. Destruirá maravillosamente y prosperará por poder de Satanás. Y hará arbitrariamente y destruirá fuertes y el pueblo de los santos. Así él escogerá a quién destruir. Tendrá favor para las personas que tengan la marca de la bestia y aniquilará, buscará hacer un genocidio de todos aquellos que no lo reciban. Gracias a Dios algunos escaparán. Así es. Dice el versículo 25, y con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y con paz destruirá a muchos, y contra el príncipe de los príncipes se levantará, contra Jesús, mas sin mano será quebrantado. Jesús lo acabará. Jesús le pondrá un alto a la bestia. No podrá reino que le ponga un alto, será el mismo Jesús. ¿Se dan cuenta cómo encaja esto perfectamente? Regresemos al versículo 13. Y oí un santo que hablaba, y otro de los santos dijo a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora que pone el santuario y el ejército para ser hollados? Es la pregunta de él. Y él me dijo: hasta 2310 días, la tarde y la mañana, y el santuario será purificado. Es lo que dice ahí. Es lo que se menciona en la Biblia. La visión de las tardes, porque da la explicación, versículo 26, la visión de la tarde y la mañana que está dicha es verdadera, y tú guarda la visión porque es para muchos días. ¿Para cuándo? Para durante la gran tribulación. Daniel se le revela lo que el Señor le quiere revelar durante lo que entendemos hoy como Daniel capítulo 8, lo que él podía tener en su corazón y podía él meditarlo. Nos lo escribe, gracias a Dios. Y encontramos cuándo es que encaja esta profecía. Bueno, en Apocalipsis. Mucha gente no quería tener el canon bíblico, no quería tener Apocalipsis, pero al ver sus referencias al Antiguo Testamento, al ver cómo encajaba con las doctrinas del Antiguo Testamento, de las profecías de la venida de Cristo, al ver cómo el Señor pues respaldaba también lo que decía, dijeron: Apocalipsis es del apóstol Juan. Mucha gente no lo creía, pero al ver cómo encajaba todo perfectamente, por eso se le conoce a Juan como el teólogo, así se le conoce. Dice ahí, estamos en el versículo, leímos el versículo 15, perdón. Y acaeció que estando yo, Daniel, considerando la visión y buscando su inteligencia, he aquí como una semejanza de hombre se puso delante de mí. Y oí una voz de hombre entre las riberas del río Ulai, que gritó y dijo: Gabriel, enseña la visión a este. Gracias a Dios, y es lo que leímos. Vino luego cerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré y caí sobre mi rostro. Pero él me dijo: entiende, hijo de hombre, porque el tiempo se cumplirá en visión. Y estando él hablando conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro, y él me tocó y me hizo estar en pie. Y aquí yo te enseñaré lo que ha de venir en el fin de la ira, porque al tiempo se cumplirá. Y aquí es donde mencioné los versículos que leímos ahorita, entrelazados para decir a quién se refiere la visión de los dos cuernos, los reinos de Media y de Persa, el macho cabrío, que dice también que es Grecia, dice la Biblia, los 4 cuernos, que se menciona también que serán la división a la muerte de Alejandro Magno, que se divide el reino, y el cuerno pequeño, un rey altivo que leímos ahí, ese será la bestia. Lo narra la Biblia y lo encaja así. Dice ahí, versículo 27, aquí se termina Daniel capítulo 8. Y yo, Daniel, fui quebrantado y estuve enfermo algunos días. Y cuando convalecí, hice el negocio del rey, mas estaba espantado acerca de la visión, y no había quien le entendiese. Así es. Se quedó así absorto al ver esta visión. Bueno, aquí me enseña primero que Daniel estaba enfermo, convaleciente. Hay religiones que dicen: no, los cristianos no se enferman porque el Señor es el que los defiende, y entonces, no, Daniel está enfermo. Y en la Biblia, el varón de Dios llamado Eliseo está enfermo y de esa enfermedad muere. Eso es doctrina, porque el pueblo de Dios también se enferma y también puede llegar a morir por la enfermedad. Bueno, eso es Apocalipsis. Lo que estamos leyendo es importantísimo para lo que estamos leyendo en el capítulo de Apocalipsis, capítulo 13. Porque debemos aprender que el Señor nos advierte, nos lo dijo desde el Antiguo Testamento, para que aprendiéramos a buscar al Señor y viéramos que en Él está la vida, que los cogiéramos a Él. Dice Apocalipsis 13, versículo 10.
El que lleva en cautividad va en cautividad. El que a cuchillo matare, es necesario que a cuchillo sea muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Necesitamos nosotros aferrarnos al Señor. Muchos que aman a Dios han sido martirizados, y el mayor momento en el cual será así será durante la gran tribulación. En el Antiguo Testamento hubo un rey tan perverso que Dios estaba listo para destruirlo. De manera similar, su nombre era Manasés. Y dice Jeremías capítulo 15, versículo 1 al 4, me dijo Jehová, si Moisés y Samuel se pusieren delante de mí, no estaría mi voluntad con este pueblo, échalos de mi presencia y salgan. Y si te preguntan, ¿a dónde saldremos? Les dirás, así ha dicho Jehová, el que muerte a muerte, el que espada a espada, el que a hambre a hambre, el que a cautiverio, y enviaré sobre ellos 4 géneros de castigo, dice Jehová, espada para matar, perros para despedazar, aves del cielo y bestias de la tierra para devorar y destruir. Y los entregaré por terror a todos los reinos de la tierra, a causa de Manasés, hijo de Ezequías, rey de Judá, por lo que hizo en Jerusalén. El castigo, la derrota en batalla, la muerte, la cautividad, llegaron hasta el mismo palacio y hasta el mismo rey Manasés. Porque no hay manera de escaparse de lo que Dios ha decretado. Del juicio de Dios no hay manera de escaparse. Sin embargo, Manasés se arrepiente estando en vida, estando él cautivo. Y Dios lo restaura. Oh, qué grande es nuestro Dios. Qué amoroso es nuestro Dios. ¿Por qué Dios permite tal amor? No lo entiendo. Pero así el Señor perdona a Manasés y lo restituye el Señor. Sería bueno estudiar acerca de Manasés. Así como dice este versículo, el que a cautiverio a cautividad, el que cuchillo matar, es necesario que el cuchillo sea muerto. Eso es lo que va a suceder. Con este punto quiero quedarme, luego hablaré la siguiente semana hablaremos de la segunda parte del versículo. Dice Mateo 26:51, cuando Jesús está siendo apresado por el grupo que lleva Judas, ¿no? El apóstol Pedro está ahí, tenía él una espada, que dice versículo 51, Mateo 26. Pero uno de los que estaba con Jesús extendió la mano, sacó su espada, entendemos que era Pedro, e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote le quitó la oreja. ¿Recuerda el nombre del siervo? Este siervo era Malco. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen a espada perecerán. Todos los que sirvan a la bestia, todos los que sirvan al enemigo y maten de manera violenta durante la gran tribulación, Dios se encargará de ellos. Es más, ya ha habido venganzas, ya ha habido tantos intereses, ya ha habido en los mismos hombres, entre ellos mismos nos matamos entre los hombres. Pero llegará el día en el cual Dios mismo establecerá su juicio. Jesucristo será el juez y con la espada aguda que sale de su boca destruirá a las naciones. Sus ojos serán como llama de fuego y vendrá con un caballo blanco y su nombre escrito fiel y verdadero, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Esto es Apocalipsis. Queremos enlazarlo con Daniel. Sabemos que la palabra de Dios es buena y necesitamos nosotros estar prevenidos con lo que el enemigo quiere hacer. Cómo el enemigo hoy nos quiere engañar, cómo el enemigo hoy está actuando, cómo Dios permite que muchas veces tenga ciertos triunfos el diablo de manera, entre comillas. Cómo el cristiano debe mantener su fe, cómo la gente que no quiere nada con el Señor aparentemente tiene victorias, pero el diablo no va a dar la vida ni va a arriesgarse por sus seguidores, que se mueran ellos. Él quiere la destrucción. Claro, pero se permite aniquilar al pueblo de Dios, todo lo que se levanta contra Dios, pero si mueren muchos de sus siervos, a él no le importa, son peones. Todos aquellos que sirven al diablo son peones, dispuestos para el sacrificio, en una batalla perdida ante el Dios del cielo. No seamos peones del diablo, seamos siervos de Dios. Compartamos la palabra de Dios y encontremos que en Él está la dicha que edifica nuestra alma. Por favor, aférrese a Jesucristo y encontraremos que la palabra de Dios es siempre buena, pertinente, necesaria y es útil para enseñar, para corregir, para instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Descansemos en el Señor y aferrémonos a Él. Dios le bendiga. 911, ¿dónde es su emergencia? Cuando pienso en tu santidad, tu belleza puedo contemplar.
Acompáñanos, por favor, en la siguiente oración. Padre nuestro que estás en los cielos, es nuestro gozo, Señor, haber estudiado tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra es una unidad doctrinal. Nos damos cuenta, Señor, que aunque pasaron siglos, amado Padre, entre el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis, Señor, en escribirse, el autor es uno, Señor. Eres tú, amado Padre. Por eso nos aferramos a este libro santo, el único libro santo, Señor, para que podamos nosotros encontrar vida, la dicha de poder encontrar, Señor, la respuesta, la bendición a nuestro corazón. Necesitamos de ti, Señor, nos gozamos en tu presencia, queremos alabarte por siempre, Señor, porque tú eres nuestro gozo. Guárdanos, por favor, de todo mal, Señor, y permítenos siempre aferrarnos a ti. Ayúdanos, por favor, a no ignorar lo que hace el enemigo, Señor, a no andar investigando de más, sino solamente evitarlo, combatirlo, hablar en tu palabra y librar, Señor, a la gente que está así atrapada. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias a Dios. Bien, hoy sí vamos a tener nuestras preguntas acerca del libro de Apocalipsis, lo cual estudiamos esta semana, este día. Y bueno, primera pregunta. ¿Cuántos meses se le da potencia a la bestia para hablar grandes cosas y obrar de manera terrible con el gran respaldo de Satanás? ¿Cuántos meses? ¿Tiene? Pregunta número 2. Hay una palabra aquí que es lo que principalmente menciona la bestia, como son sus ataques, su forma de hablar, su forma de adjudicarse las cosas del Señor. Dice la Biblia que él utiliza una palabra, una forma de hablar contra Dios, contra su nombre, contra su tabernáculo. ¿Qué es? ¿Cómo hablará ella? ¿Con qué? Sí, con su boca, pero ¿de qué manera? Tercera pregunta. Falso y verdadero. Conteste. Y le fue dado hacer guerra contra los santos, mas no pudo vencerlos. ¿Eso es falso o verdadero? La bestia tendrá hablando de la bestia. Le fue dado hacer guerra contra los santos y no pudo vencerlos. Falso o verdadero. Número 8. Perdón, el versículo número 8. Cierro su Biblia, yo estoy confiando en que cerró su Biblia, yo espero que sí. Si no, eso es hacer trampa. Bueno, dice el versículo 8, y todos los moradores en la tierra lo adorarán, cuyos nombres no están escritos en dónde. ¿Dónde no están escritos todos aquellos que adoran a la bestia? El cual fue muerto desde el principio del mundo. Y finalmente, hay una frase que se repite a lo largo de los evangelios, en Apocalipsis también, y aquí lo encontramos en el versículo 9, que es una frase que se repite para que nosotros estemos atentos. ¿Cómo dice esa frase? O más o menos, ¿cómo dice? ¿Cómo dice? Esas son las 5 preguntas. He aquí las respuestas. ¿Cómo le fue? Espero que nos haya ido muy bien. Gracias a Dios. Bueno, queremos invitarlo a nuestra casa, a nuestra iglesia. Estamos en Ignacio de la Llave 1002, en Coatzacoalcos, Veracruz. Tenemos la bendición para usted. Queremos invitarlo a que por favor nos pueda acompañar. Tenemos espacio, gracias a Dios. Tenemos con las medidas necesarias de precaución, su mascarilla, tenemos el gel, tenemos todo para que tengamos un momento en especial. Es un lugar, no es completamente cerrado, tenemos ventanas por todos lados, gracias a Dios. Los domingos a las 6 de la tarde celebramos la resurrección de Cristo. Jesucristo resucitó un domingo y por eso los domingos tenemos nuestra reunión principal a las 6 de la tarde, gracias a Dios. Tenemos la bendición también, tenemos los miércoles, estamos estudiando a las 9 de la mañana el rescate del alma. Apocalipsis estamos estudiando en este programa, gracias a Dios le hemos dedicado a esto. Los jueves tenemos la bendición a las 7 de la noche, gracias a Dios, a las 7 de la tarde, gracias a Dios tenemos el ministerio para ustedes, para que juntos podamos servir al Señor. La transmisión del domingo empieza a partir de las 6:25, gracias a Dios, porque tenemos un culto de 2 horas y bueno, queremos para que no se nos haga tan largo, queremos compartirle 1 hora después el platillo, la palabra de Dios es lo que queremos compartirle a usted. Tenemos más bendiciones para que nos acompañe, queremos que nos acompañe y vea que tenemos muchas más bendiciones para usted. Bien, gracias a Dios. Estamos con la bendición de Dios. Dios permita que por hacer la revista que habíamos prometido, han sucedido muchas cosas durante esta mitad del año y bueno, no había podido tenerlo, pero con ayuda de Dios ya está casi lista para que, si Dios permite, sea una revista mensual durante un año. Vamos a tener así 12 ejemplares, si Dios permite. Y si, bueno, si ustedes nos ayudan, queremos un tema cristiano, queremos tener ahí actividades para jóvenes, para niños,
un tema para mujeres, un tema para hombres también, aparte del tema principal. Queremos darle un regalo también ahí en la revista. Si a ustedes les gusta, con mucho gusto comuníquese con nosotros. Y bueno, si después de la próxima semana ya tendremos la revista para presentársela y decirle dónde la vamos a estar vendiendo si Dios nos da vida. Se llama El Rescate del Alma, es un brazo de este programa. Gracias a Dios, es una gran bendición, es un sueño que con ayuda del Señor espero que se pueda lograr. Y si todo prospera en las manos de Dios, como todo lo que es de Dios, bueno, seguiremos más de un año como este ministerio. Gracias a Dios, habíamos pensado 3 meses y miren, gracias a Dios, este es el programa número 221. Gracias a Dios, 22. Gracias a Dios, hermanos. Gracias por estar con nosotros. Que el Señor los bendiga. Mi nombre es Jonathan Rodríguez, pastor de la Iglesia Agape. Le invito a que siempre se quede con Cristo Jesús en su corazón. Él es nuestro refugio, Él es nuestra paz. Descanse en Él y encontrará siempre el gozo para su alma. Dios lo bendiga. 911, ¿dónde es su emergencia? Ya, Rodolfo. Cristo, grande Salvador, poderoso Señor, por eso te canto, pues me has dado la vida, me has dado la paz y la salvación. Vamos a cantar arriba. Cristo, grande Salvador, poderoso Señor, por eso te canto, pues me has dado la vida, me has dado la paz y la salvación. Vive y disfruta de la paz que Él te da. Comparte esa felicidad. Vive y disfruta de la paz que Él te da. Comparte esa felicidad. Cristo, grande Salvador, poderoso Señor, por eso te canto, pues me has dado la vida, me has dado la paz y la salvación. 911, ¿dónde es su emergencia?